de Dios. Qué palabra, ¿no? Para no quedar quieto. Cuando comenzamos en delante decíamos que algo glorioso Dios va a hacer con nosotros. Amén. Sé que esta palabra nos ha tocado, nos ha ministrado y va a seguir provocando en nosotros movimiento. Aleluya. Estamos aquí para clamar e interceder como intercesores, como adoradores, como gente del reino que Dios nos ha convocado para participar de sus negocios. Aleluya. Creo que en otro país, hermano, hay muchos sectores en la parte de educación que están de alguna forma pidiendo al gobierno que la educación sea gratis. Esto también ha levantado una ola de jóvenes y de estudiantes que agresivamente arrasan con todo lo que encuentran en su paso. Y nuestra nación, en vez de llegar a un buen punto en lo que, con buenas conversaciones, creo que nos hemos encontrado con un foco de delincuencia, donde nuestros jóvenes hoy en día mayormente están haciendo un trabajo de estudiar o terminar o comenzar una carrera. Quizás anoche cuando oramos por nuestra presidenta, porque la presidenta de la Nación de Chile, pedíamos a Dios misericordia y me gustaría que pudiéramos también nosotros orar en esta hora por la ministra Adriana del Piano, que es la ministra de Educación. Es mucha la responsabilidad que cae en un hombre que se pone al frente de un departamento, no de un ministerio. Y quizás nosotros como padres tenemos que enseñar, ¿cierto?, en la escuela que comienza en casa, a que seamos ejemplo afuera, a que los estudiantes sean ejemplo en todo lugar y que cada protesta que se haga en paz. Creo que hoy en día nadie protesta por la verdad. Nadie hoy en día protesta por el pecado. Así que yo le voy a pedir que hagamos un desorden ordenado, hagamos un círculo igual como anoche. Hagamos un círculo, nos tomamos todos de la mano. Tú y yo somos la voz de Dios, somos las manos, los pies. No busques tomarle la mano a tu amigo, al conocido, al que pertenece a tu iglesia. No, somos cuerpos, somos iglesia. Quiero que tomen la mano, por favor, y hagamos un círculo igual acá igual. Sí, cerremos el círculo allá. Voy a pedir al Torrón que esté orando, ¿cierto?, por la ministra de Educación. Hermano, es muy importante como un acuerdo. Tenemos que aprender a trabajar como iglesia, como cuerpo. Creo que le digas al que está a tu lado, gracias por estar. Gracias por estar. Quizás nunca te he visto, pero la sangre de Cristo nos unió. Mientras nuestro hermano nos dirige con la guitarra, voy a dejar al pastor. Cuando hablamos del Ministerio de Educación hablamos de varios tópicos. Primero, hay un espíritu de violencia que se apodera de los manifestantes. Segundo, de la educación chilena yo trabajo en un colegio y la educación chilena está cayendo está en una decadencia porque se está tratando de insertar
dentro de las materias, ¿cierto?, de enseñarles cosas a los niños que no corresponden, que no están de acuerdo con los parámetros que Dios estableció. Entonces, cuando nosotros vamos a orar por el Ministerio de Educación, estamos orando también por nuestros niños. Estamos orando también por nuestras generaciones. Estamos también orando para que el Señor traiga su orden y Él pueda intervenir en todo, porque aquí aparecen algunas leyes que se quieren aprobar. Y lo único que pudo detener que se metiera en los colegios el famoso libro de la homosexualidad fue la iglesia. Fue la iglesia cuando marchó, cuando hizo algunas cosas, se logró impedir eso. Y yo en el colegio que trabajo, también nosotros nos opusimos. Acá tengo un colega, el señor Venegas, le digo porque es Venegas igual que yo, pero él llegó este año, y el año pasado estaba en el colegio, y yo fui parte del grupo de profesores que nos opusimos a que ese libro entrara al colegio. Y pusimos resistencia. Pero ¿sabe? En ese colegio donde trabajamos todos los viernes se oraba, pero este año ya no se ora. Entonces necesitamos nosotros que orar e interceder en una dirección clara y específica. Primero por la ministra, que está a la cabeza, pero después por todos estos tópicos que le mencioné. Yo quiero que nos unamos y en el poder del acuerdo, amén, en el poder del acuerdo, nosotros podamos declarar y establecer la verdad de Dios en la educación chilena. Amén. Oremos todos juntos. Padre, en el nombre poderoso que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, estamos tomados de la mano de diferentes congregaciones, pero en un solo acuerdo, y en el poder del acuerdo vamos a tu presencia. Vamos, en este momento oramos por la ministra de Educación, Adriana del Piano. Padre, en el nombre de Jesús oramos por esta mujer. Padre mío, declaramos sobre su vida, Padre amado, así como hemos estado diciendo en el día de hoy, que tu misericordia, Señor, que tu misericordia sea sobre ella. Padre amado, que el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, trabaje en su vida. Padre amado, trae la revelación del Evangelio del Reino sobre esta mujer y abre su entendimiento, Padre amado. Toda acechanza, toda agenda de las tinieblas que se quiera establecer en Chile a través de esta ministra, que no sea tuya, la deshacemos en esta noche, en el poder del acuerdo. La deshacemos en esta noche, la deshacemos en esta noche, la deshacemos en esta noche. Cortamos toda influencia de culturas de otros países donde ya se han aprobado estas leyes, Padre amado, para influenciar en nuestros niños, en nuestras generaciones. Como decía el pastor Sergio, estamos orando e intercediendo no solamente por nuestra generación inmediata, también por la del futuro, por la de 5 años, la de 10 años. Y creemos que, como dice tu palabra dice, Señor, que debemos mostrarle al niño el camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. Por lo tanto, nos ponemos de acuerdo para deshacer toda estrategia de la tiniebla que quiere hacerle creer un falso camino a nuestros niños. Y declaramos, Señor, te pedimos tu manifestación, tu intervención en el Ministerio de Educación de Chile. Una vez le preguntaron a la hija de Franklin Graham por qué Dios permitió que los musulmanes atacaran las Torres Gemelas. Le preguntaron por qué Dios permitió eso, por qué Dios se olvidó de Estados Unidos. Y esta mujer respondió y le dijo al periodista: Dios no se olvidó de Estados Unidos se olvidó de Dios. Cuando lo sacó la Biblia de los colegios, sacó las oraciones de los colegios, cuando comenzó a aprobar leyes que iban en contra de Dios. Por lo tanto, nosotros declaramos que Chile no se ha olvidado de Dios. No nos hemos olvidado de Dios. Chile no se ha olvidado de Dios. Aleluya. Porque tú eres el que gobierna, tú eres
Y nosotros gobernamos contigo. A través de nuestra intercesión gobernamos contigo. Porque hoy está ocurriendo algo inédito que en mucho tiempo no ocurría. Que diferentes hermanos de diferentes congregaciones, de diferentes lugares, estamos de acuerdo. Y tu palabra garantiza la respuesta al acuerdo. Por eso oramos, Señor. Padre, declaramos tu palabra y los diseños que tú estableciste. Que en tu educación, en la educación en Chile, Padre amado, no operen las tinieblas. Deshacemos las obras de las tinieblas. Declaramos que las obras de las tinieblas son deshechas en el nombre de Jesús. Declaramos, aleluya, que tú vas a traer sabiduría y revelación aún a esta mujer para que pueda hacer una gestión de acuerdo a tu corazón en el gobierno de Chile. Padre, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, porque sabemos que nuestra oración no es en vano, que nuestra intercesión no es en vano. Declaramos que nuestras generaciones, que nuestros niños en los colegios, tanto de las ciudades como en los colegios en los campos, correrá tu palabra, correrán los valores cristianos. En el nombre de Jesús lo declaramos. Padre, que todo lo que estamos declarando esta noche, que sea irrevocable en el mundo natural y en el mundo espiritual, lo declaramos irrevocable. Que así sucederá, tal cual como lo estamos declarando, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Me gustaría llamar acá al pastor Milton, y algo que me gustaría en esta hora hacer. Y yo sé que mirarnos los rostros, ¿cierto? Gente conocida y gente que no conocemos. Gracias, pastor. A veces siempre creo que Dios está organizando y está provocando, ¿cierto?, una unidad. Y anoche hablábamos acerca del poder de la unidad. Creo que siempre nos hemos acostumbrado a que en cada evento que se han hecho en otros tiempos estamos juntos, pero no juntos ni revueltos. Cada pastor conoce a su gente y sabe que siempre los pastores miran entre ojos. No quiero que se me acerque mucho por allá porque no quiero que me lo quiten, porque esa ha sido la mentalidad de otros años. La religiosidad nos ha llevado a que tenemos ese temor de que alguien nos robe lo que hemos de alguna forma preparado. Y yo en esta hora me gustaría que pudiéramos hacer un rompimiento en fila y pudiéramos buscar a alguien con quien nunca hemos orado, y que lo tomemos de la mano, lo abracemos, porque creemos de que esto tiene que hacerse. Escuchen, esto es importante, esto es profético. Cada pieza tiene que estar unida a la otra pieza. Yo que el cuerpo, es imposible que un cuerpo pueda caminar si le falta una pierna, porque es imposible, es imposible. Yo digo ahora, rompan fila, por favor. Quiero que busquen a alguien con quien nunca has expresado un abrazo. Vamos, no tengas temor. No, escúchame. Quiero que lo abraces, porque el pastor Milton nos va a dirigir en esta oración. Creo que algo tiene que ocurrir, escucha. Algo tiene que ocurrir. Estamos sintiendo las primeras gotas de un gran río que viene, de un gran río que va a desbordar. Creo que alguien profetizaba hoy día de un río que empieza a desbordar. Así que quiero, por favor, que para que él nos dirija en esta oración. Manténgase abrazado, siga abrazándose. Gloria a Dios.
de la nueva generación que Oh, se va a gloria a Dios, levantar dije que la sobre presencia de ti, su de la nueva generación que Espíritu se va a levantar sobre pueda ti. hacer En impartido el sobre tu nombre de prójimo el amor. en este amor, El amor. en este amor, en El este amor rompe yugos. amor. El amor nos hace interceder por el centro de la voluntad de Dios. Siga orando, siga orando, siga orando como sacerdote, como profeta de Dios. Usted tiene la unción del Espíritu. Usted tiene el sello del Espíritu, ha sido marcado, tiene una garantía de victoria. Usted puede impartir ese fuego espiritual que va a quebrar esos yugos, esas soledades, esos vacíos, esa falta de entendimiento, esa falta de comprensión que ha venido sobre tus hijos. Te puede en esta hora hacer la mano que levanta Moisés, la mano que levanta la piedra que hace sentar a Moisés, el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, porque hoy nos has unificado, Señor, nos has llamado, nos has convocado para estar, Señor, en tu presencia, Señor, y amarnos, Señor, y así como tú amaste, Señor Jesucristo, a todos los tuyos, Señor, y oraste por ellos, Señor, y oraste, Señor, por nosotros, los que habíamos de creer, un nuevo remanente, Señor, nacido, Señor, en el corazón desde antes de la fundación del mundo, para tener victoria total, para tener una victoria consumada, Señor, una fe, Señor, que no tiene lugar a duda, una fe, Señor, sobrenatural, una fe que viene, Señor, a derramarse en todo nivel de pensamiento, en todo nivel, Señor Jesús, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Eso es lo que, Señor, tú estás, Señor, impartiendo, Señor, en esta noche a través de tu palabra, Padre, y en esta hora, Padre, tú, Señor Jesús, estás tocando nuestras vidas. Siga orando, clamando ahí al Padre. Aleluya, Señor, oramos, impartimos, bendecimos a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, a tu iglesia, Señor, que ha sido maldecida por los brujos, pero que en esta noche, Padre amado, no hay poder de Satanás que pueda impedir tu bendición, Señor. Nosotros cerramos bocas de leones, quebrantamos, Señor, los yugos, rompemos los yugos, Señor, las generaciones, Señor, que han querido atraparnos, Señor, las bendiciones satánicas, Señor, son quebrantadas en el fuego de tu Espíritu Santo, porque en esta noche hay victoria, en esta noche, Señor, estamos, Señor, convocados para recibir tu poder, para recibir tu fuego, para recibir el abrazo del Padre. Dios Todopoderoso, ven y desarrolla ese amor. Comienza, Padre amado, a llenarnos de ese fuego, de ese amor, Señor, en este abrazo, en esta declaración, Dios Todopoderoso. Oh Señor, de nuestro interior fluirán ríos de agua viva que saltarán para la vida eterna. Señor, esta palabra profética, Señor, que es soltada, Señor, en el nombre de Jesús, a nuestro prójimo lo bendecimos, Señor, lo ponemos en el lugar de honra, lo bendecimos a través de nuestra boca, con toda la autoridad que tú nos has dado como hijos del reino, como hijos de Dios, como hijos nacidos del agua y del Espíritu. En esta noche, Dios mío, no hay poder de Satanás que pueda vencer. Atamos los contraataques, atamos, Señor, el poder del infierno, atamos el poder de la religiosidad,
sobrenatural, la esperanza, la fe, la confianza, Señor, de volver a recuperar lo que un día el diablo nos robó. Señor, Dios Todopoderoso, devuelve eso a esta iglesia, devuelve a eso a este altar, Señor. Aquí, Señor Jesucristo, hay representantes de las tribus de Israel, Dios mío. Hemos traído piedras, Señor, aquí para poner, Señor, en el altar, para que sea, Señor, declarado y sea establecido, Señor. Y cuando pregunten, Padre amado, lo que está sucediendo en Temuco, cuando pregunten, Señor, aleluya, ¿por qué, Señor, se están abriendo las puertas, Señor? Oh Padre amado, nuestros hijos podrán decir, Señor, porque hubieron hombres que pagaron precios, hubieron hombres que sufrían dolores de parto, hubieron hombres, Señor, que se derramaron delante de tu presencia. Dios mío, bendecimos a nuestro prójimo, lo bendecimos, lo bendecimos, lo bendecimos, lo bendecimos, lo bendecimos para tu gloria, para tu honra, porque si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Oh Dios Todopoderoso, amado mío de la gloria, en esta noche, Señor de gloria, en esta noche hay rompimiento. Lo declaramos en el nombre de Jesús, lo declaramos en el nombre de Jesús. Diga conmigo, en el nombre de Jesús, yo declaro rompimiento en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Y todo lo que el diablo ha venido atando es desatado en esta hora, es desatado en esta hora, es desatado en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, 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 el poder de Dios, ahora. Irracanda, rabacita, la bacaya. Siga clamando, siga hablando en lengua, siga adorando al Padre. Irrasanda la bacaya, siga entrando en los ríos de Dios, siga entrando en el poder de Dios. Bendígalo, bendígalo, bendígalo. Su prójimo necesita de esta oración, su prójimo necesita de este clamor. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda familia de demonios es quebrantada, los liberamos, nos sanamos. En el nombre de Jesús, de los mantos besabélicos, de todo lo que aplasta, Dios mío, de todo lo que quiere impedir la obra de Dios. En esta noche, Padre amado, de los Zambalá, de los Oronitas, Señor, del árabe, Dios Todopoderoso, lo que ha venido a traer, oh Dios Todopoderoso, la confusión, Dios mío. Oh, se levantan los coperos, se levantan, Dios mío, los coperos del rey en esta noche, para dar gracia delante del Padre, para dar gracia delante del Padre, en esta noche para tu gloria, con el celo de Jehová, Dios mío, de alcanzar tu gloria y tu presencia, más que ninguna otra cosa, Dios mío. Queremos tu gloria, queremos tu gloria, queremos tu presencia, esperamos que sin ti nada somos. Alabado sea su nombre para siempre. Denle la gloria, denle la honra a Jesucristo, denle un aplauso a Dios y denle gracias, Jesús, porque tú estás presente en este lugar. Aleluya, aleluya, Dios, aleluya, y en el nombre de Jesús, aleluya, aleluya, gloria, 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 aleluya, santo es tu nombre. Oh, esta mañana vine aquí a orar en la mañana y no había nadie, pero estuve orando acá, intercediendo por todos ustedes. Yo sé que anoche estuvieron intercediendo por mi vida. Yo le decía, Señor, que sea una noche de gloria y orar. El maestro estaba trabajando, en el hermano ahí. Dije, no me puedo perder esta tarde de ir. Dios me dijo de venir. Y aquí estamos para la gloria del Señor. Yo amo la unidad, yo amo el fuego de Dios, amo a las almas. Y gracias a los pastores de Argentina, lindo pasar la cordillera. Estos días pasé la cordillera, fue a tomar posesión de su tierra ya. Tuvimos 4 días de campaña en la iglesia Poder del Alto en Neuquén, así que estuvimos celebrando el cumpleaños del ministerio y también pusimos unas letras que decían unidos por un avivamiento. Y ahí estaba la letra y las pusimos y declaramos todas las noches, unidos por un avivamiento. Que Dios le bendiga, hermano amado. La gloria y la honra es para Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Me gustaría igual poder, creo que esta noche es una noche especial. ¿Saben por qué? Porque despertaré al Padre. Y como hijos, creo que siempre nos cuesta mucho salir de las formas y costumbres, ¿no? Esos hábitos en los cuales
sido metido durante años. No es que me quiera salir de lo que estamos haciendo, no. Mira, tómale la mano que tienes a tu lado y tráela acá, tráela acá. Aquí, démosla acá y le vamos a pedir a mi hermano que nos dirija en un momento. Venga, por favor, pase. Vamos, rompa con esas cosas. Estemos todos acá, no todos juntitos, somos cuerpos, somos iglesia. No mires el menos al que tienes a tu lado, que el día de mañana puede ser tu pastor. ¿Te das cuenta, no? Puede ser tu pastora que tienes a tu lado, de que no lo mires en menos. Mira que la unción del santo fluye en el cuerpo. Quizás puedes llegar a ser uno de los mejores dedos de la mano. Cierra tus ojos, inclina tu corazón por un momento. Y algo especial de parte del Rey que se está manifestando en este lugar. Abre tu corazón, abre tu boca, profetiza la palabra. Profetiza mientras adoramos, profetiza sobre tus hijos, sobre tu generación, sobre tu familia, aún sobre aquello que nos ha recibido de parte de Dios todavía. Espíritu Santo, glorioso, nos ha convocado, Señor, para algo extraordinario, Señor. Y aquí, Señor, hay autoridades, Señor, conforme, Señor, gobierno, pero ante ti estamos como cuerpo, como iglesia.
prometió. Exaltado tu nombre, sea exaltado aquí, sea exaltado tu nombre, Jesús. Sea exaltado tu nombre, sea exaltado aquí, sea exaltado tu nombre, Jesús. Su iglesia te levanta, sea exaltado tu nombre, sea exaltado aquí, sea exaltado tu nombre, Cielo y tierra unidos, cielo y tierra unidos en un clamor por tu gloria, por tu persona. Toda la creación se postra. Aleluya, aleluya, todos canten al Aleluya, para siempre sea exaltado tu nombre, sea exaltado aquí, sea exaltado tu nombre, Jesús, Jesús, sea exaltado tu nombre, sea exaltado aquí, sea exaltado tu nombre, Jesús, exaltado eres en esta ciudad, sea exaltado tu nombre, sea exaltado aquí, sea exaltado tu nombre, Jesús, en esta región, por siempre en esta nación, sea exaltado tu nombre, sea exaltado aquí, sea exaltado tu nombre, Jesús, sea exaltado, solo tu nombre, sea exaltado aquí, sea exaltado tu
tu amor. El amor. No hay nada que tenga más autoridad que el amor, amados. Solo podemos cambiar un lugar que amamos profundamente. No hay mayor autoridad que el amor. La revelación no produce autoridad en nosotros. Es el amor que trae la autoridad. Es el amor, la autoridad. Es el amor, la autoridad. Entre más amamos, más autoridad hay en nosotros. Porque es el mismo Padre en nosotros. Su esencia es ser amor. Padre, en esta hora es un tiempo tan particular, tan especial tuyo. Lo reconocemos como tuyo. Porque has traído a la congregación. Quizás no están todos los de esta ciudad, pero somos un cuerpo representando toda esta ciudad y región que tanto necesita de ti. Gracias, Padre, porque hoy implantarás entendimiento. No es la revelación la que produce autoridad, es el amor, el amor, el amor, el amor. No estamos diciendo que la revelación no es necesaria, claro que sí, pero solo el amor tiene verdadera autoridad. No nos enseñoramos más, Señor, de los hermanos ni de la iglesia porque sepamos algo más de ti. Queremos amar, amar, entre más se nos revela tu persona, más queremos amarte a ti y amar al que tenemos al lado. Entre más te conozco, más te quiero amar. Entre más estoy contigo, más yo quiero amar. Entre más estoy contigo, yo quiero morir para que tú vivas en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ya no son nuestros pensamientos. Quiero tomar unos minutos para unir todo lo que el Señor nos está hablando. El pastor que impartió la palabra ha sido una palabra poderosa, poderosa. Porque la muerte, amados, es eso, es morir a argumentos nuestros. Es morir a nuestros argumentos. Influenciados por cómo nos criaron, influenciados por lo que el mundo tiene como estándares. Pero hoy queremos decirle al Padre: toca los patrones genéticos nuestros, Padre, para que la naturaleza creada según Dios se levante en nosotros. Esa es la verdadera adoración. Hay cosas en usted y en mí que no son redimibles, solamente son crucificables. Así que le quiero invitar a que tengamos este entendimiento y traigamos nuestra naturaleza terrenal delante de los pies de la cruz. No hay mejor adoración que rendirnos a Él y adorar con aquel hombre en Cristo que hay en mí, aquel que fue creado a imagen del que lo creó. Vístanse de la nueva naturaleza, decía Pablo. Vístanse de la nueva naturaleza creada según la imagen del que lo creó. Hagan morir las cosas terrenales en ustedes: idolatría, malos deseos, iras, contiendas, enojo. ¿Cuánto necesitamos someter nuestra carne? En esta hora venimos nosotros como sacrificio. Nosotros somos lo que se ha consumido aquí en el altar. Nuestra propia vida es lo que muere allí. No entregamos solamente, amados, cantos, sino que entregamos nuestra propia vida al Señor. Todos los días vayamos a la cruz.
para que comprendamos un Cristo, aquel Cordero que es nuestro Salvador. Pero juntamente, y Pablo también lo dijo, así como estamos crucificados con Cristo, si pues habéis resucitado con Él, estamos crucificados, pero juntamente con Él hemos resucitado una nueva vida. Conocemos a Cristo, conocemos a Jesús, al hombre, pero conocemos al Cristo ungido, conocemos al Cordero, pero también al León. Conocemos al sumo sacerdote, pero también conocemos al Rey que gobierna todo, todo. En la muerte junto con Cristo hay resurrección con Él. Entre esa realidad y todo lo terrenal se ha puesto en este altar. Todo lo que es humano se ha entregado como ofrenda a Él, como ofrenda a Él, como ofrenda a Él. Esa es nuestra verdadera forma de adorarlo, dijo Pablo. Os ruego que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. No conforméis, no tengan los estándares que este mundo tiene para juzgar. Cambien su mente, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. Expuestos delante de Él, somos transformados más y más a la imagen de Cristo. Esa es nuestra dirección, ser como su Hijo Jesús. Esa es nuestra medida, ese es nuestro estándar, esa es nuestra vida, Él es nuestra verdad, Él es el camino, Él es la vida. Jesús, yo quiero ser como tú, y yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú. Hay algo que el Espíritu Santo me está marcando en este momento y quiero obedecer a eso mientras Edson sigue con la guitarra de fondo. Es lo siguiente: todos hemos leído la palabra de Obed-Edom cuando el arca estuvo en la casa de Obed-Edom, y yo quiero que juntos bendigamos al pastor Nestalí. Él no está aquí en este momento, pero lo queremos poner. Pastor, ¿puede pasar por favor? Yo quiero que los pastores que estamos aquí lo podamos rodear y lo podamos cubrir y podamos declarar sobre él, porque este altar estará aquí hasta las 9 de la mañana, y ya a las 9 de la mañana el altar se va a abrir en Viento Recio, en Capulicán con Valparaíso, o de Cinta Ortega con Valparaíso. Pero indiscutiblemente que la bendición de Dios, no solamente porque Él abrió su casa para que el altar se levantara aquí, no solamente por eso, sino yo sé que Él no le hace mucho énfasis, pero por la investidura que Él tiene en la ciudad y en la región, y el peso que esto le ha significado, que probablemente Él lo va a guardar siempre en su corazón, pero Él ha tenido que, sin ser infidente, pero Él ha tenido que saber llevar esto adelante. Y no es fácil cuando Él está al frente de muchos pastores donde todos no comparten esto. Y Él ha tenido que obedecerle a Dios. Y yo le he visto que está obedeciendo al Espíritu. Y nosotros, sinceramente, pastor, no
no representamos tal vez ni 10% de la iglesia de la región, pero como lo dijo Roberto Palma, como lo dijo Pablo Medina, como lo está diciendo Edson, yo quise poner esa bandera chilena ahí, que la sembramos en Argentina nosotros, a Pablita que está aquí con nosotros, para una nueva generación, en uno de los viajes que hemos hecho, y ella me la ha prestado. ¿Sabe por qué? Porque estamos poniendo a Chile a los pies de Cristo. Nosotros no somos cualquier cosa. El pastor Sergio nos impartió esa palabra y yo sé que la sabemos. Y como no somos cualquier cosa, yo sé que aquí hay pastores, está mi pastor Rondón, está mi apóstol Juan Sepúlveda y los otros pastores que, disculpen si no me acuerdo todos los nombres, pastor Milton, que me marcó de cuando lo conocí en la vigilia, mi amigo el pastor Nelson, y así el pastor que está acá a mi lado, que está allá el pastor, disculpen que no me recuerdo bien los nombres, pero quiero que lo rodeemos a nuestro pastor Nestalí y que seamos agradecidos con el Señor por la vida de él, porque él se expone también al hacer a lo mejor esto, pero el Señor lo está bendiciendo mucho más. Y vamos a declarar que la bendición del altar de Dios va a dar fruto en este lugar, insospechado, abundante, sobreabundantemente, y yo quiero que mi pastor se ponga la bandera al hombro. Somos locos nosotros, pero lo quiero hacer por la fe. Gracias, pastor Milton. Y quiero que los pastores, que pasemos aquí, la pastora María Elizabeth, los pastores de Viento Recio que están aquí, pastor Cristian, la pastora María, el pastor Ricardo, todos los pastores que estamos aquí, disculpe si no lo nombro a todos, pero todos pasemos. El pastor de Argentina, ¿sí? Pastor Nestalí, así como nosotros lo estamos rodeando, que somos personas naturales, pero que dentro de nosotros hay un ser espiritual que pertenece a Dios, y los hermanos nos van a rodear a nosotros. ¿Les parece? Todos participamos aquí. ¿Sabe? El pastor Rondón la mañana en su programa llamó una señora de de Rengalí. Yo la estaba escuchando y estaba pidiendo que alguien por favor la fuera a ver. Y ¿sabe qué me marcó? Que él decía, nadie me llamó. Terminó el programa y nadie llamó. Después. Pero cuando estaba terminando decía, hacía énfasis. Y sabe, muchas veces nuestra religión nos impide, vemos la necesidad, pero nos vamos a la necesidad. Pero yo creo que representamos nosotros una generación de siervos, de pastores, de pastoras, de hombres, mujeres que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Y aquí está nuestra autoridad en la ciudad. Ahí viene mi pastor Sergio, gracias. Y usted decía el otro día, ayer dijo, usted creía en las asignaciones. Yo sé que mi pastor tiene una asignación. Y yo quiero, pastor, lo estamos orando por nuestro pastor Nestalí, lo estamos honrando, porque él es el presidente del Consejo Regional y él ha dispuesto su casa para levantar el altar aquí los primeros días. Y ha corrido su programa para que pueda funcionar esto. Y mañana nos vamos de aquí, pero creo que sería, y el Espíritu Santo me manifiesta esto, que lo bendigamos y soltemos la bendición sobre él. Gracias por este maravilloso tiempo que podemos estar en tu presencia. Gracias por la vida de este varón, Dios. Gracias por la vida de este varón. Declaramos tu recompensa. Tu palabra nos enseña, Padre, del tesoro, Señor, que hay en el cielo, y aún tesoros que hay en el abismo. Desatamos en este tiempo, desatamos esos tesoros que estaban amarrados, que estaban atados, pero que en este tiempo, a causa de este nuevo tiempo, de esta puerta que se abre, declaramos, Padre, declaramos, Señor, que nada podrá detener lo que ha nacido en el
del Padre, declaramos las aguas de arriba y las aguas de abajo sobre la vida de tu siervo, Padre, una autoridad renovada, una fuerza renovada, una visión renovada para emprender este tiempo y para conducir a la iglesia, para conducir a otros hombres de Dios, a la presencia del Rey, a los pies del Maestro. En el nombre de Jesús declaro sobre tu vida abundancia de sabiduría, abundancia de entendimiento, abundancia aún, una revelación fresca de la palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en la vejez fructificarás, rama fructífera, en el nombre de Jesús. Declaro una nueva asignación. Hay una asignación paternal sobre tu vida, sobre cuando hombres de Dios, matrimonios de Dios vengan a ti, los vas a abrazar aún como el hijo pródigo, y aún vas a ministrarlo como padre, porque hay un legado en tu vida, hay un legado paternal. Yo declaro que la revelación de la paternidad comienza a manifestarse sobre tu vida, una unción fresca, una unción renovada, una unción. Muchos estarán como Onésimo en la cárcel, pero allí Pablo lo tomó, y aquel que era inútil luego fue útil. Yo declaro una unción fresca sobre tu vida, en primer lugar sobre tu casa, sobre tu familia, sobre toda tu casa. En el nombre de Jesús declaro que los tuyos verán la manifestación del reino, verán las promesas, las grandísimas promesas que el Padre ha hecho sobre tu vida. Desato en esta hora, desato esta unción, desato esta autoridad en el nombre de Jesús, delegada del corazón del Padre sobre tu vida, en el nombre de Jesús, te damos gracias, papá. Amén. Continuamos en la presencia del Señor. Hay turnos que van a seguir y la adoración no para hasta las 9 de la mañana. Y a las 9 a viento recio, todo el mundo. Amén. Gracias, Pastor Rondón, por ayudarnos tanto en la radio. Sabemos que el domingo va a ser eso, una explosión con más unción. Mañana llega el profeta Emiliano, Jochi Álamo, así que esto va a arder. Y la gloria irá en aumento. Amén. La gloria irá en aumento. Amén.